oración del Padre Nuestro, que creo que todos la sabemos, pedimos: santificado sea tu nombre. Es una de las peticiones. Petición que viene incluso antes de el pan nuestro de cada día, ¿no? Es decir, nosotros queremos vivir para la gloria de Dios, para santificar su nombre. El nombre en la cultura del pasado era más importante de lo que es para nosotros. Hoy el nombre es básicamente una etiqueta que nos distingue de otras personas, pero ya no dice nada de nuestro carácter, ¿saben? El nombre es algo que escogen los papás, a veces por el artista que le gusta, por el futbolista que le gusta, pero ya no es como antes. Antes el nombre implicaba tu carácter, lo que se esperaba de ti, o también de quién eras descendiente. Entonces, es por eso que cuando vemos los nombres con que Dios se identifica, estamos pensando en su importancia, su carácter, su identidad, lo que podemos aprender de Él, sus atributos. Estamos entonando varios domingos ya entonces este canto que pues sirve como un canto didáctico que nos recuerda al menos estos 6 nombres. Estos 6 nombres son conocidos, perdón si nos metemos en tecnicismos, pero son conocidos como los nombres yahwistas, ¿sí? Yahwistas, porque vienen de esta composición de Yahweh o Yahweh o Yahvé, junto con otros nombres, ¿no? Yahvé Jireh, Yahvé Shalom, Yahvé Nisi, Yahvé Rafa, Yahvé Sabaoth. El año antepasado, creo, estudiábamos los nombres elogistas, ¿sí? Que son aquellos como el nombre El Olam, El Elión, El Shaddai. ¿Se acuerda que hablamos de eso en algún momento? Pero esos son los nombres del pacto de Dios. Hablamos de cómo Dios es aquel que provee de un sustituto para que nosotros no seamos los que mueran. Eso pasó con Isaac, pero también pasó con cada uno de nosotros. Nosotros debíamos morir y un cordero, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en nuestro lugar. También hablamos de cómo este Dios es el que pelea por nosotros. Él es quien va a la batalla por su pueblo, quien derrota a sus enemigos. No nos conviene ser sus enemigos, nos conviene ser su pueblo, y somos afortunados de que así sea. Y el domingo pasado hablábamos de cómo este Dios trae paz a nosotros, ¿sí? Es nuestra paz, eso significa Shalom. Hoy vamos a hablar de cómo Dios es nuestro sanador. Y esto viene, ese es un curso intensivo express de hebreo, ¿no? Esto viene del término Rafa. Rafa. Y en hebreo, Yahvé Rafa significa el Señor sana, el Señor es sanador. El pasaje donde vamos a ver que aparece por primera vez este nombre de Dios es Éxodo capítulo 15. Si usted tiene su Biblia, le invito a posicionarse en ese libro y ese capítulo, Éxodo 15. Usted a lo mejor sabe lo que aconteció allí. Dios acaba de mandar al fondo del mar a todo el ejército de Egipto. Dios acaba de abrir el mar para que su pueblo pase en seco, pero cuando el faraón quiso hacer lo mismo, pues nada, mijito, Dios los arruinó. Y entonces, Éxodo 15 comienza con el cántico de Moisés, ¿se acuerda? El Señor echó a la mar los carros del faraón, y luego se le une María y hace como una segunda estrofa en este cántico, ¿ok? Ya para el final de Éxodo 15, versículos 22 en adelante, dice que anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Eso es complicado, ¿saben? Aquí nos quedamos un día sin agua y ya no hallamos qué hacer. 3 días sin agua ha de haber sido complicado. Llegaron a Mara, dice el versículo 23. Llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Mara significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. Hemos escuchado esta historia, creo que a muchos de nosotros de pequeñitos nos la contaron también. Israel acaba de ver cómo Dios derrota
a los egipcios, llega a un lugar, no hay agua, y empiezan a murmurar, porque eso se les daba pues bastante bien, ¿no? Murmurar, llenarse de amargura. Dios nos está probando. No es que sea un asunto de magia, pudo haber sido cualquier árbol, pero Dios utiliza a veces medios como estos, una rama de un árbol y las aguas se volvieron bebibles. Pero mire lo que dice aquí, dice que Dios ahí entonces les dio estatutos y ordenanzas. Versículo 26, y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos. Nota que es muy redundante. Si prestas atención, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahí está en hebreo, Yahvé Rafa. Entonces lo que está haciendo Dios es decirles, mire, a ver si van aprendiendo, porque esto va a ser pues algo de todo el camino. Tienen que aprender a confiar en mí. Tienen que aprender a obedecerme a mí. Tienen que aprender a someterse a mí. Cuanto más lo hagan, más seguros pueden estar de que aquellas enfermedades que descargué sobre Egipto, ¿se acuerdan? Les salieron úlceras, les salió algo de, pues como una plaga que tocó sus casas. Todas las plagas no van a venir sobre ustedes. No los voy a tratar con castigo, siempre que se sometan. Fíjense que la semana pasada hablábamos un poco de eso también, ¿verdad? Porque decíamos, el amor de Dios no es incondicional. La bendición de Dios no es incondicional. A veces escucho gente que habla así, dice, Dios nos ama incondicionalmente. Eso no está en la Biblia, hermano. En la Biblia, el Dios del pacto pone condiciones, se llaman leyes, estatutos. Esta iglesia, los cristianos, creemos que Dios nos ordena someternos a Él. Y el camino de la obediencia es el camino de la bendición. El camino de la desobediencia no le recomiendo que lo tomemos. Sé que puede sonar extraño porque aquí es donde muchos dicen, pero otra vez, ¿no acaso la iglesia a la cual pertenecemos, una iglesia reformada, cree en la salvación solo por gracia? Y esto de hablar de obediencia a las leyes suena como obras, ¿no? Y ratificamos y reiteramos, de ninguna manera por nuestra obediencia nos ganamos la salvación. La salvación fue algo por obra de Dios que nunca ustedes y yo pudimos haber pagado. La salvación es este acto sustitutorio en el cual el Hijo de Dios se entrega en la cruz para librarnos de la ira, por gracia. Pero aquellos que han sido comprados, redimidos, salvados, lavados por gracia, ya no quieren vivir en pecado y quieren de todo corazón someterse a este Dios. Y esa es precisamente la condición de la vida cristiana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es el gran mandamiento según Jesús mismo. Entonces, Dios les está diciendo, entre otras cosas, algo así como, miren, aprendan a someterse, aprendan a confiar y no verán que vengan sobre ustedes las enfermedades que cayeron sobre Egipto. Yo soy Jehová, tu sanador. ¿Sí? Si oyereis atentamente la voz de Jehová e hiciereis lo recto y guardareis todos estos estatutos, ninguna enfermedad vendrá, porque yo soy Jehová, tu sanador. La semana pasada no pude decir algunas cosas porque no lo permitió la condición, pero algo pasa con el término shalom de la semana pasada. Y es que shalom, su primer significado más básico significa paz. Y podríamos pensar que la paz de Dios consiste solo en que no tengamos guerra, ¿no? Pero en realidad el concepto shalom es un concepto más amplio. Shalom significa paz, sí, pero no solo paz, sino armonía, el buen funcionamiento de las cosas. Acabamos de cantar que Dios es nuestro príncipe de paz. De hecho, Cristo es el príncipe de paz también. Significa un rey que viene a hacer que las cosas funcionen.
Yo cada vez tengo como más, no sé si decir compasión, porque en sí no es como para decir pobrecitos, ¿ok? Pero yo no quisiera estar en los zapatos de los gobernantes, que en la Biblia los gobernantes son príncipes. Porque si algo en esta ciudad, pensemos en Mérida, si algo en Mérida falla, ¿a quién le echaremos la culpa? Los buenos ciudadanos de Mérida. Pues al señor gobernante, ¿no? Ponga orden, señor. Aún hay cosas que se le escapan al gobernante, ¿no? Porque pues no es omnipotente. Hay cosas que se le escapan y por eso digo que no me gustaría estar en sus zapatos. Pero le digo, tampoco es que diga pobrecitos, porque luego hay gobernantes que prometen que van a poner un orden así como si esto de pronto fuera a ser el país de las maravillas y prometen cosas que están fuera de la realidad, como acabar con la corrupción, por ejemplo. Y eso es lo que pues dices, pues sí, prometer no empobrece, ¿no? Pero es que esto es lo que pasa, esperamos que alguien ponga orden, que alguien traiga shalom. En México no estamos en guerra propiamente, pero hay cosas que no funcionan bien. No solo en México, en el mundo entero. El mundo entero es un caos, hermanos. Y entonces es aquí donde Dios se manifiesta como el rey que puede hacer que las cosas funcionen. Entonces, Shalom es algo más amplio que el que solo no tengamos guerra. Shalom es que las cosas funcionen bien. En este momento todavía lo tenemos el Shalom pleno. ¿Cuándo tendremos eso? En los cielos nuevos, en la tierra nueva. Allí solo hay justicia, allí solo hay paz, allí hay orden, allí nada malo va a ocurrir ni a acontecer. Y esa es nuestra esperanza, el reposo eterno, el Shalom eterno. Eso pasa también con el concepto salud, hablando hoy de cómo Dios es nuestro sanador. Si el Shalom es el funcionamiento óptimo de las cosas, salud, podríamos decir, es la condición óptima de una persona. O dicho de otra forma, la vida como debería ser. Y es que a veces reducimos salud a solo un aspecto. ¿Cuál aspecto? El físico. Pensamos en salud y pensamos en medicinas. Pensamos en salud y pensamos en un especialista. Pensamos en salud y pensamos en un hospital. Y ciertamente estos lugares son lugares donde se cuida la salud. Pero la salud es más que medicinas y doctores y hospitales, ¿no? Porque luego resulta que somos criaturas complejas. No solo nos duele la cabeza, no solo nos duelen los huesos. ¿Alguna vez le ha dolido el alma a usted? ¿Sí? ¿Se siente eso a veces? Me duele el alma. ¿Con qué mides eso? ¿Con qué tomógrafo? ¿Con qué resonancia mides el dolor del alma? Somos seres complejos y hay veces que el dolor está más allá del cuerpo. Entonces la salud no es solo no tener hipertensión, no tener alto el colesterol. Cosa rara, porque cuando hablamos de salud, si armamos una especie de campo semántico, nos interesa la salud generalmente cuando no la tenemos. ¿Se ha dado cuenta de eso también? O sea, cuando algo dolió, la salud hay que atenderla. Mientras estamos bien, como que no nos da tanto problema el tema, no nos preocupa. Y entonces nos damos cuenta que los centros de salud son en realidad centros de enfermedad, ¿no? O sea, vas al centro de salud cuando tienes una enfermedad, si no, ni vamos. ¿Quién va al doctor si se siente bien? Nadie. Y luego nos topamos con que en realidad la enfermedad es algo, pues, de todos los días. Claro, enfermedades pequeñitas como un catarrito, como un chocnac, o enfermedades más complejas como cáncer, leucemia, pero al fin y al cabo enfermedades. Y llega un momento en que nos acostumbramos a la enfermedad. ¿Se ha dado cuenta de eso? No sé cuántos de ustedes tienen una enfermedad crónica, de estas que nos dijeron, pues no se bañe, señor, esta va a ser su receta mensual, va a venir a recoger sus medicinas porque es solo aguantar. Y entonces pensamos, bueno, pues con que no duela, vamos como que regateando, ¿no?
Pues si va a estar uno enfermo, con que no nos duela. Y llega el momento en que incluso un doctor nos dice, bueno, ya ni siquiera le podemos ofrecer algo para aliviar la enfermedad, solo para que el dolor no sea tan intenso. Y eventualmente, la razón por la que nos preocupa la enfermedad y el dolor es porque parece que inevitablemente nos conduce cada vez más cerca de la muerte. Y eso da ñáñaras. Porque nadie aquí está pensando morirse esta semana, ¿verdad? Nos cuidamos. Por amor de Dios, cuídese. Si le han dicho que se tiene que cuidar, cuídese. Acabamos de atravesar una experiencia bastante compleja para la humanidad, como esa pandemia. Parece que fue hace tiempo, ¿no? Y apenas hace un par de años estábamos con los nervios como humanidad. Y entonces cuando hablamos de salud, hermanos, repito, si salud es la condición óptima de una persona, ¿quién podría decir, tengo una salud al 100%? ¿Quién puede decir eso, hermanos? ¿Quién puede decir que tiene una salud así perfecta? Pues no, ¿verdad? Cuando no es de una cosa, es de otra cosa, y más, como le digo, cuando consideramos que somos seres complejos, porque tenemos un cuerpo, y para el cuerpo sirven, sí, los antibióticos y los analgésicos y las diversas medicinas, pero tenemos también un alma, y esta alma experimenta otro tipo de dolor, e incluso es un dolor que no es fácil ni siquiera de identificar. Ahí están los terapeutas, psicólogos, psiquiatras, tratando de dar un poco de ayuda, pero su grado de alcance es mínimo. ¿Cómo le ayudas a alguien que dice lo que me duele es el corazón, pero no este corazón, ¿no? Sino el interior? Tengo mucha tristeza, o estoy deprimido, o estoy ansioso, o tengo insomnio porque hay tantos problemas que no me dejan dormir. Eso también tiene que ver con la salud. Y además tenemos relaciones. Y la principal relación, que es la relación con Dios, pues a partir de Génesis capítulo 3, quedó rota y quebrantada. Entonces, para con Dios estamos en dificultad. Y esta ruptura en la relación con Dios vino a dañar nuestras demás relaciones. Por eso hablamos de la salud, por ejemplo, de un matrimonio, o la salud de la familia. Las cosas no funcionan bien. Y es en ese contexto donde podemos hablar de cómo Dios es sanador en todos los aspectos. Hay que considerar eso a la luz del término Yahvé Rafa. Dios es sanador, porque en la Biblia tenemos todo este espectro de Dios como sanador del adolorido, sí, pero también del perturbado y también del depravado. Y las tres cosas están en relación. A partir de lo que ocurrió en Génesis 3, que es lo que llamamos la caída, el ser humano lo que hace es experimentar el dolor. El ser humano tiene una conciencia y un corazón que también experimentan perturbación y quedó depravado en su naturaleza. Hablemos entonces de cómo Dios atiende al menos estos tres aspectos. Y este es motivo de nuestro consuelo y nuestra confianza en Él. Este Señor es sanador a nivel de nuestras dolencias. Miren lo que dice Salmo 103:3. ¿Se acuerdan? Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es, versículo 3, quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Si a usted le preguntan, porque esto surge a veces como pregunta, ¿no? Más cuando vemos esta diferencia entre nuestra iglesia muy conservadora en su doctrina, muy conservadora en sus dogmas, y otras iglesias que son más emocionales. Y preguntan, oye, ¿y ahí en esta iglesia creen en las sanidades? Por supuesto que sí, hermano. Claro que sí. Él es el que sana todas tus dolencias. Ahora bien, este versículo, junto con otros que hablan en la Biblia de salud, no significa que usted y yo nunca nos vamos a enfermar. Por favor, eso es algo fuera de la realidad. Aquí no dice que nunca te vas a enfermar.
De hecho, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando dice, Él sana todas tus dolencias, pues lo que está implícito es que se va a enfermar. Porque la única forma de que usted experimente sanidad es primero que usted se enferme. Así es que sí, en esta vida matraca nos toca enfermarnos, nos toca experimentar dolor. Y en esa experiencia del dolor y en esa experiencia de la miseria, Él tiene poder para sanar todas nuestras dolencias. Y lo ha hecho más de una vez. Solo porque no damos tampoco mucho lugar a testimonios, pero cualquiera de nosotros, estoy seguro, puede testificar de cómo una vez se sintió mal, una vez que hubo malestar, y así, sin doctor, sin medicinas, simplemente oramos a Dios y, oh sorpresa, la dolencia se fue. Y otras veces, utilizando estos medios, la medicina, la terapia, los analgésicos, porque no somos la clase de iglesia que le dice a usted cosas como que si tiene fe, no necesita al doctor. No, por favor, vaya al doctor, ¿ok? Si experimenta un síntoma de dolor, un síntoma de enfermedad, busque ayuda médica, ¿sí? Aunque sea con el doctor Sini, pero vaya y atiéndase. Porque Dios utiliza estos medios, ¿sí? La fe no está peleada con el utilizar estos medios, pero en medio de todo eso, ¿quién le da a la aspirina o a la quimioterapia el surtir efecto en nuestros cuerpos? Dios. Y por eso le damos gracias a Dios al final del día, ¿no? Gracias Dios por los medicamentos, gracias Dios por el doctor, pero al final de cuentas es Dios, es nuestro sanador. Salmo 41:3, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Morirá toda su cama en su enfermedad. No sé cuántas veces han leído este versículo. ¿Lo habían leído alguna vez? Jehová sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirá. ¿Qué es mullir? Porque a veces leemos un pasaje y pues dice mullirá, pero ¿qué es mullir? Mullir es cuando usted va a acostarse, si duerme en cama, agarra su almohada. ¿Y qué le hacemos a la almohada antes de acostarnos? Un huequito. Eso es mullir. ¿Por qué hacemos ese huequito? Para que esté cómodo. Lo que está diciendo el versículo es como si Dios te llevara a la cama estando enfermo, pero antes de que te acuestes en la cama, Él hace este huequito en tu cama. Como un papá. Es una imagen muy tierna, ¿te das cuenta? Como un papá preparando la cama para que el hijo descanse. Esa es la promesa que tenemos de Dios. El día que nos toque enfermar, ese día, papá Dios nos lleva a la cama, hace que incluso la experiencia de estar en la enfermedad resulte un tanto cómoda. Suena raro, ¿no? Suena raro, pero pasa. La experiencia del cristiano, sorprendentemente, puede ser una experiencia de paz, de tranquilidad, aún atravesando la enfermedad. Creo que a todos nos dio COVID, o en el 2020 o en el 2021, ¿verdad? ¿Qué se sintió, hermano, en la experiencia? Por un lado, como temor, ¿no? Sí, ¿cuánta gente se ha muerto de esto? Y sorprendentemente, cuando vimos que no nos estábamos muriendo, va a pasar. Va a pasar. Y algunos han enfermado una segunda y una tercera vez. Y esta segunda y tercera vez ha sido una experiencia también de, pues Dios nos va a sanar. Hay gente que se llenó de ansiedad, se llenó de verdadero espanto. Hermanos, hay gente que con un solo dolor de músculos, de huesos, ya están pensando que están desahuciados. Y sin embargo, Dios, nuestro sanador, promete que a una enfermedad habrá de ser una experiencia donde experimentemos un trance, donde experimentemos
su sustento, su fortaleza. Dios es sanador. Así es que si nos preguntan, ¿ustedes los presbiterianos tienen sanidades? Claro que sí. Cuando alguien enferma no le pedimos que lo mate, le pedimos que lo sane. Pero por supuesto, como nos enseñó nuestro Dios a orar, decimos también, sea hecha tu voluntad. Nosotros sí aceptamos un no por respuesta, ¿ok? Nosotros sí aceptamos si Dios dice no, bueno, está bien, no. Y asumimos las consecuencias de ese no. Porque Dios es el dueño de nuestra vida. Ahora, le decía, somos criaturas complejas y no solo nos sana Dios a nivel de consolar al adolorido, sana al perturbado. Nuestro Dios sana a aquel que está perturbado. Y aquí en perturbado entran todos estos asuntos como ansiedad, depresión, estrés, problemas que se vuelven cada vez más comunes. Incluso las manías. No sé de verdad cuántos de ustedes podrían experimentar algo que el psicólogo o el psiquiatra coloca en el nivel de manía. Sí. O fobias. Fobias a tantas cosas. Es decir, yo puedo ver una arañita y no me da ningún problema, pero hay gente que ver una araña le pone de verdad a temblar de espanto. Y no es para burlarte, pues, exageras. No. Tú tendrás también tus miedos. ¿Y quién fue? Porque algo aquí no anda bien, ¿se da cuenta? O sea, uno dice, algo aquí no anda bien. No se supone que le tenga miedo a un pequeño bicho o a las alturas. O no se supone que me den las 2, las 3, las 4 de la mañana y no me pueda dormir. No se supone que amanece y no me dan ganas de comer ni de bañarme porque estoy en depresión. Eso no es salud. Problema. ¿Qué te tomas para eso? Porque hasta el día de hoy la medicina puede ayudar un poquito, pero no puede solucionarlo del todo. ¿Quién nos va a ayudar? Bueno, este Yahvé Rafa, este Dios sanador, puede sanar no solo al adolorido, sino también al perturbado. Dice el Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Eso es una buena promesa, ¿saben? Si alguna vez nuestro corazón está quebrantado, Dios lo puede sanar. Si alguna vez nuestro espíritu está contrito, que es desesperado, intranquilo, ansioso, vamos a Dios y Dios nos puede dar reposo y sanidad. ¿Alguna vez no hemos intentado con terapia quizá? Insisto, el terapeuta hace su mejor intento. Pero pues no hay una pastilla que se lleve la tristeza, ¿verdad? No hay un medicamento que cambie la ansiedad en paz. Bueno, fuera. Pero Dios puede hacer eso. Puede cambiar nuestra tristeza en gozo. Puede cambiar nuestro lamento en alegría. Él es nuestro sanador. Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y se refiere al corazón como el yo espiritual. Él sana a los quebrantados de corazón. Así es que en este sentido, este Dios al mostrarse a Israel y a nosotros como el Dios sanador es alguien que promete ser bueno con nosotros. Alguien en quien podemos confiar. Tiene un dolor en su cuerpo, vaya a Cristo. Él tiene fortaleza, Él tiene poder para mullir nuestra cama. Experimentamos quebranto, tristeza, ansiedad, angustia, vamos a Cristo y Él puede sanar ese corazón quebrantado. Hay un aspecto más en el cual la Biblia habla como si estuviésemos enfermos. Y ese es el nivel de no solo dolor, no solo perturbación, sino de depravación. La Biblia retrata así a lo que llamaríamos un alma enferma. Isaías 1:6. Y no sé si usted ha leído Isaías alguna vez. Le explico rápidamente. Isaías es un llamado de Dios a su pueblo al arrepentimiento. Comienza bien duro, solo para que estemos conscientes del contexto. Vamos a Isaías capítulo 1.
Isaías capítulo 1. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿De qué está hablando Dios? Está poniendo una analogía, ¿no? Mira, hasta un buey, y esto cualquier ganadero lo puede constatar, un buey conoce a su amo. Se acostumbra a obedecer a su amo. Un animalito como el asno sabe dónde le van a dar de comer, en su pesebre. Pero Israel, no entiende. Versículo 4. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, volvieron atrás. ¿De qué está hablando Dios? Y así se la va a seguir todo Isaías, Isaías es un reclamo de Dios de, hey, no estás bien, tienes un problema. Y tu problema no es un problema de salud, tu problema tampoco es un problema de quebranto, tu problema es un problema a nivel de depravación. No obedeces como se supone, no escuchas como se supone, estás mal, estás enfermo. Enfermo aclaramos como analogía, ¿ok? No es que se victimice a la persona. Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, se refiere a Israel, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hay algo más que tengo que decir. ¿Sabe qué está describiendo Isaías? ¿Qué enfermedad está describiendo? Desde la planta del pie hasta la cabeza, todo es herida, todo es hinchazón, todo es podrida llaga. ¿Qué enfermedad es esa? Lepra. Y en tiempos de los que estamos hablando, la lepra era la imagen de una persona bajo la maldición de Dios. Insensible, cayéndose a pedazos, pudriéndose en vida, enfermo. El alma sin Dios está en esta condición. Y el único que le puede sanar de esa condición es el Dios que se revela como Yahvé Rafa. El hermano Pablo toma esta misma idea al hablar de la vida sin Cristo. Dice que alguna vez anduvimos en tinieblas, en el pecado, Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, por la dureza del corazón. Un problema. Si el corazón se le pone duro, se tiene un problema cardíaco, pero se refiere no a un problema cardíaco, sino a un problema de naturaleza, un alma enferma. Y en ese sentido, entonces, hermanos, cuando el ser humano, que fue creado para glorificar a Dios, para someterse a Dios, para confiar en Dios, en vez de eso se revela, en vez de eso se esconde, algo anda mal en él. Algo anda mal en el ser humano que tuerce las cosas, que a lo bueno le llama malo, que a lo malo le llama bueno, que se pervierte, que incluso inventa cada vez males. Porque eso es el problema del ser humano. No solo está depravado y corrompido, sino que sigue inventando males. ¿Usted ha visto cómo las cosas han ido de mal en peor? Comentaba con un hermano, un compañero, cómo usted y yo a los 6 o 5 años íbamos solitos a la tienda, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso? Hoy no mandas solo a tu hijo así a la tienda, ¿verdad? ¿Por qué? El mundo se volvió perverso, más de lo que ya era. Y se pone peor. ¿Cómo nos volvimos así?
¿Cómo nos enfermamos así? El pecado corrompe, destruye, nos vuelve desde la planta hasta la cabeza una podrida llaga. Y es allí donde el Dios que puede sanar al adolorido, que puede sanar al quebrantado, es el mismo que puede sanar al depravado. Es decir, hacerle una nueva criatura, trasladarle de la muerte a la vida, sanar todas esas cosas que están mal. Esta es la idea en Oseas, por ejemplo, Oseas 14:4, cuando Dios dice, sanaré, mire qué es lo que va a sanar, su rebelión. Sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esa es una buena noticia. El día que usted ve a una persona que anduvo negando a Dios, que anduvo en los caminos del pecado, convertida a Cristo, usted está viendo un milagro, usted está viendo una sanidad de las rebeliones. De hecho, eso pasó con nosotros mismos. Fuimos sanados de esta grave condición de perdición, extravío y perversidad. Salmo 41:4, esta es una oración que tenemos que hacer en nuestro pecado, en nuestra miseria. Yo dije a Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Si usted tiene uno de estos padecimientos crónicos, ya más o menos distingue cuando se está descontrolando, ¿no? El que tiene diabetes ya más o menos le mide, ay, se me está subiendo el azúcar. El que tiene hipertensión ya más o menos también se le dice, ay, se me está subiendo la presión. Bueno, el pecado también tiene que ser algo así, hermanos. Cuando usted se descubre en pecado, diciendo lo que no debe, pensando en lo que no debe, haciendo lo que no debe, esta debe ser nuestra oración. Señor, no estoy bien. No se supone que deba hablar así, no se supone que deba pensar así, no se supone que deba actuar así. Sana mi alma, Señor, porque contra ti he pecado. Hay que aclarar, no estamos hablando del pecado como algo de lo cual somos víctimas, no, somos responsables del pecado. Pero el problema no lo podemos resolver ni nosotros. Yo no le puedo decir a usted, no, usted puede resolver su pecado. No puede, no. Es la razón por la cual venimos a Cristo y le pedimos, sáname, transfórmame, límpiame. Algo está mal en mí, se llama pecado. Y necesitamos que Cristo lo extirpe y en su lugar deje solo lo que es santo, puro y digno de su gloria. Proverbios 2:7. Él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Necesitamos esta sanidad, la sanidad que nos permite ver las cosas con sabiduría, no como necios. Se puede ver cuántas cosas necias la gente hace y dice, pero ¿en qué cabeza caben? Y su problema no es intelectual, muchos de ellos tienen un buen coeficiente intelectual, no, su problema es de raíz en el corazón. Necesitan que Dios les sane a nivel de corazón. Y solo Dios provee sana sabiduría. Nos preguntan a veces, ¿hacen noches de sanidad de los presbiterianos? Hoy es una noche de sanidad. Hoy es una noche de sanidad. El que esté adolorido por algo, encomiéndese a Dios, que tiene poder para sanar dolencias. El que está perturbado, ansioso, entristecido, encomiéndese a Dios. Él puede sanar al corazón perturbado. Y el que sabe que en su vida el pecado se ha albergado de tal manera que no lo podemos ocultar más, no lo podemos evadir más, venga a Cristo y Él puede sanar esa corrupción. Esa es la promesa de nuestro mismo Señor. Nos lo recuerda el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:24, quien llevó, hablando de Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Subrayamos,
y por cuya herida fuisteis sanados. Eso queremos. Claro, a lo mejor hay cosas como la hipertensión y la diabetes que no van a sanar de este lado de la historia, pero van a sanar. El día que nos volvamos a sentar a la mesa con Cristo, lo haremos con un cuerpo nuevo, en victoria, en resurrección, sin dolor, en plenitud. Aquellos que experimentan por alguna razón periodos de tristeza, periodos de depresión, posiblemente va a tener que lidiar con esto el resto de su vida. Sin duda Dios le va a fortalecer, pero tendremos que lidiar con eso. Pero hay un lugar donde no hay más tristeza, ni llanto, ni dolor, y entonces seremos sanados también. No habrá más necesidad de una pastilla para dormir, o una pastilla para que estas sustancias en el cerebro no se aloquen. Mientras lidiamos con eso. Pero de que nos sana en todos los niveles. Dolencias, quebrantos, perversiones. El Señor hace todas las cosas nuevas. Esto es lo que celebramos hoy. Por su llaga fuimos sanados. Por la sangre de aquel que murió en la cruz, nuestros pecados son perdonados, nuestras mentes son renovadas, nuestra voluntad es limpiada, nuestras dolencias pueden ser sanadas o nos va a dar fortaleza para aguantar valientemente hasta el final. Nuestras tristezas son consoladas y se acerca el día en el cual la muerte será absorbida en victoria y ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Hasta entonces nos acercamos a esta mesa todavía ausente de Cristo en persona, en carne y hueso, pero presente por su Espíritu Santo, presente en nuestros espíritus, presente con su iglesia, y anhelamos, como lo dice la oración, venga tu reino, Señor. Allí no hay dolencias, allí no hay enfermedades. Mientras tanto, ayúdanos, sánanos, fortalécenos, y que entonces su gracia y su poder nos sostengan. Este es el Dios en quien confiamos, hermanos. Un Señor por cuya herida nosotros somos sanados, por su sangre, por su muerte, tenemos libertad de la miseria y del pecado. Vamos a orar a nuestro Dios y en esa confianza en nuestro sanador y salvador, preparémonos también entonces para acercarnos a la mesa, pidiendo limpieza, pidiendo fortaleza y salvación. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por haber enviado a tu Hijo a resolver lo que se puso mal tras el pecado, Padre. Gracias porque en Él somos libres de la muerte, de la ira, de la condenación. Nuestras angustias y tristezas pueden ser aliviadas. Nuestros pecados horrendos y perversos pueden ser blanqueados, borrados, Padre, perdonados por tu poder. Gracias, Señor, porque en ti hay salvación. Concédenos, Padre, crecer en la esperanza, crecer en el gozo, tener valor, soportar en lo que llegue el momento de heredar la vida eterna, los cielos nuevos y la tierra nueva, Padre. Vamos a participar de tu mesa, la mesa de comunión contigo, donde conmemoramos que por la herida de tu Hijo, por sus llagas, por su sangre, tenemos nosotros una nueva vida, una nueva mente, salvación y perdón de pecados, Padre. Lo hacemos esperando el cada vez más cercano regreso de tu Hijo, Padre. Lo hacemos en la comunión de tu Espíritu y con la fe de que en Él somos más que vencedores, Padre. Bendícenos entonces y concédenos ser tu pueblo que te ama, que te sirve, que te bendice. Si la enfermedad acecha, si hay plaga
haga por doquier. Firme en sus promesas estaré, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé.